¿Cuáles son los fundamentos entonces para poder hacer programación funcional? Entonces, el primero es el concepto de función y de composición. Entonces, ¿qué es una función? Una función, matemáticamente hablando, le dicen es algo que asocia elementos de un dominio con elementos de un rango, ¿cierto? Pero para hacer función, ¿qué propiedad debe tener? Porque así son las relaciones también. Las funciones, ¿qué propiedad tienen en especial que las hace funciones? Cada elemento del dominio le corresponde máximo un elemento del rango. No le puede corresponder dos porque no sería función. Quiere decir que una función evaluada en un elemento siempre da lo mismo, nunca da una cosa diferente. Esa es una característica de las funciones, muy importante. ¿Qué puedo hacer con las funciones? Componerlas. ¿Cómo se componen funciones? Para componerlas necesito sí que pase algo. Y es que si voy a componer, esta es la composición de f con g, ¿no? Sino que no, si voy a componer, esta es la composición de f con g. Si voy a componer f con g, necesito que los resultados que da g estén en el, o sea, que el rango de g esté en el dominio de f, para poder componer f con g. Para poder decir que yo cojo x, le aplico g y luego le aplico f. Entonces, necesito que el resultado de g de x esté en el dominio de f. Pero puedo componer funciones como las vimos en discretas. Bien. ¿Qué hay de especial en esos conceptos? Uno, una noción como de tipo, es decir, está, está el tipo del parámetro que le entra a la función y está el tipo del parámetro que le sale a la función. Y está también que la función recibe cosas de A y devuelve cosas de B, y ese es como el tipo de la función. O sea, ¿de qué tipo es G? G es una función que recibe elementos de A y devuelve cosas de B. Entonces, como que el A y el B van a determinar el tipo de la función. Entonces, no es lo mismo una función que reciba elementos de A y devuelva elementos de B que una función que reciba elementos de B y devuelva elementos de C. Ya son cosas diferentes. Pero también puedo tener dos funciones que reciban elementos de A y devuelvan elementos de B y que sean diferentes. Por ejemplo, o sea, una función que dado un entero devuelve el entero al cuadrado, pues recibe enteros y devuelve enteros. Pero una función que da un entero y devuelve el entero al cubo también recibe enteros y devuelve enteros. O sea, son del mismo tipo, pero son diferentes. Así como el 3 y el 4 son del tipo entero, pero son diferentes. Entonces hay una noción de tipo con la asociada a las funciones y hay una noción de composición de abstracción funcional que es, puedo definir una nueva función a partir de dos funciones que ya existían. Entonces puedo componer funciones, puedo hacer abstracciones funcionales, es decir, construir nuevas funciones a partir de antiguas funciones componiéndolas. Esas son las dos grandes operaciones, o los dos grandes conceptos importantes en funciones, el concepto de tipo y el concepto de abstracción funcional. ¿Cómo se definen funciones en matemáticas? Ustedes, la primera le dicen no, con tablitas. Le digo el dominio, ¿quién es? Le digo cuánto da. Le digo, si X es A, vale 1, si X es B, la función vale 1, y si X es C, vale 2. Y se lo describen como con una tabla. Entonces, con tablas o numeraciones le describen una función. También se los definen con reglas. Le dicen, no, la función sucesor recibe X y devuelve X más 1. O la función cubo recibe Y y devuelve Y por Y por Y. Se lo definen con unas reglas. También se lo definen componiendo. Le dicen, la función H es el sucesor del cubo de X. O sea, eso es X al cubo más 1. También le definen funciones por casos. Le dicen, la función max de X, y si X es mayor o igual que Y, da X y si no, da Y. También le definen funciones recursivamente, como el factorial. Le dicen 0 factorial da 1 y n factorial es n por n menos 1 factorial. De todas estas formas nos han definido funciones en el transcurso de nuestra carrera, ¿cierto? Y en matemáticas. Así se definen funciones. Luego, un lenguaje de programación funcional debe dejarme definir funciones así, porque así es que se definen funciones.